Escuchas a Héctor Rosales en radio. México, portadas El Universal. El expresidente Ernesto Zedillo pide se le haga una auditoría al Fobaproa y los obras de Andrés Manuel López Obrador, una nota de Salvador Corona y Ariana Paredes. Comentario: aunque en un inicio no presté atención a esta discusión, podría ponerse seria. Sheinbaum aseguró que Zedillo era el culpable de la mayor crisis financiera en México, una historia que ha difundido el expresidente masón Carlos Salinas de Gortari, socio de Carlos Slim, quien en su gobierno se dedicó a endeudar el país, y la bomba explotó en el sexenio de Zedillo. Salinas de Gortari es el dueño del Partido del Trabajo, actual socio de Morena. Sheinbaum intentó desacreditar a Zedillo hablando de cosas como Acteal y la masacre de Aguas Blancas, o el Fobaproa. Sheinbaum estaba convencida en intimidar o desacreditar fácilmente con la sola mención de esos casos a Ernesto Zedillo. A quien debo de decir, no considero voz de la oposición ni de la política de la que fuera partidario. Yo considero a Zedillo un narcopresidente, lo mismo que Andrés Manuel López Obrador o Sheinbaum. Pero aunque dichos casos fueron reportados desde una óptica de izquierda, es decir, relatos que siempre dejan fuera de culpa a personas como Andrés Manuel López Obrador, cuando se sabe más o indaga más sobre el caso, se descubre que Fobaproa, Acteal y Aguas Blancas, como también el asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, implican a lo que actualmente es Morena, y no es tan simple como la izquierda lo contó en su momento. Estos casos siempre se usaron o se ocasionaron para chantajear a los gobiernos enemigos. Por ejemplo, el fraude del Fobaproa, realmente fue encubrir a los defraudadores de los bancos, y en eso López Obrador, Carlos Slim, Ebrard, el difunto Muñoz Ledo colaboraron, ha denunciado por años el licenciado Salvador Rangel Palacios, quien dice incluso haber sido torturado por Tomás Cerón, actualmente oculto en el Estado de Israel, para callarlo, y que les entregara los documentos que tiene en su poder a uno y llamado el contrato Maquis, que implica un fraude bancario hecho por López Obrador, Pablo Gómez, Dolores Padierna en 1998, el verdadero Fobaproa que destruyó la banca nacional mexicana en complicidad con políticos libaneses del PRI y BlackRock de Larry Fink. Sobre la masacre de Acteal, fue apoyada por el PRD junto con la organización terrorista guerrillera EZLN, financiada por el grupo terrorista ETA y por los sindicatos de Estados Unidos contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto pone a López Obrador del lado de las mafias sindicales y empresariales de México, que no querían el libre comercio ni competir con extranjeros para seguir dando malos servicios y a los precios que ellos quisieran. Lo que hizo el EZLN fue poner indígenas con armas de palo, para que el ejército mexicano los asesinara, y tener algo con que extorsionar al gobierno como crímenes de Estado. Intentaban hacer una masacre política similar a 1968, pero fue el único EZLN el culpable. Sobre la masacre de Aguas Blancas, también tiene gran responsabilidad y culpa Andrés Manuel López Obrador, y el PRD de los Cárdenas. Guerrero siempre había sido gobernado por el PRI, y para apropiarse el Estado y sus recursos, sobre todo el ingreso de las drogas y prostitución infantil de Acapulco, de donde vino mucho dinero para Morena, el PRD ocasionó una masacre ocasionando disturbios violentos, con la finalidad de llevar a ser gobernador a Ángel Aguirre Rivero, el mismo que repetía ser gobernador cuando asesinaron a los 43 delincuentes de Ayotzinapa por un grupo criminal rival al Cártel del Golfo, Guerreros Unidos. Recuérdese que todo estado gobernado por el PRD de Andrés Manuel López Obrador, ahora Morena, era la fuente de recursos junto con el narcotráfico para sus campañas. Cada funcionario del PRD estaba obligado a robar su estado o municipio para darle el presupuesto a López Obrador, véase el testimonio de Elena Chávez, y el rey del efectivo Ocas. Dos masacres pesan sobre Ángel Aguirre Rivero, quien por cierto cuando es mencionado se da el lujo de amenazar a los periodistas. Millones de dólares se gastaron para acusar a Peña Nieto de la muerte de los 43 asesinos, ladrones y secuestradores de Ayotzinapa, pero no para contar los nexos criminales de Ángel Aguirre Rivero ni su responsabilidad como gobernador de Guerrero, mucho menos del apoyo de Andrés Manuel López Obrador a los Abarca y Rivero. La prensa y varios académicos se han dedicado a distorsionar,
encubrir las cosas, quitar lo que pudiera perjudicar al narcotráfico de Morena, pero esta es la verdad, más culpable es Andrés Manuel de los crímenes en Guerrero que cualquier otro funcionario, porque ya de facto López Obrador se decía presidente de México en Guerrero desde al menos 2006, y los grupos criminales de Guerrero siguen siendo socios de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, este último 2 de mayo, parece que Zedillo le toma la palabra a la narcopresidente Claudia Sheinbaum, vamos a hablar de Fobaproa, ordena una auditoría pero también a las obras de Andrés Manuel López Obrador, de donde se sabe, López Obrador robó billones de pesos que dio a sus hijos. Ante eso Sheinbaum dice, no, ya con eso, doy por concluido este choque. Pero no, el asunto no termina aquí, no puede ser, esto no se acaba hasta que se acabe. Hay muchas cosas que Morena no quiere que se recuerden, quiere que queden en el olvido todos estos que son sus crímenes, y que en su momento creyeron fácil culpar a otros. El partido Movimiento Ciudadano, Maynes y Samuel García, y Morena votaron por encubrir todas las obras corruptas de Andrés Manuel López Obrador, fraudes con militares corruptos como la Mega Farmacia del Bienestar, narcoaeropuerto de Zumpango, Tren Maya en asociación con Carlos Slim, se inventan que son seguridad nacional, y que por eso todo el dinero gastado, tiene que ser secreto en que se gastó sin rendir cuentas a nadie. Morena ordena desaparecer el INAI, precisamente como venganza a que dicho organismo solicitó que transparentara los gastos multimillonarios corruptos. Mientras se inventaban que ellos eran austeros, pobres como franciscanos, toda falsedad, los gobiernos de Morena son los que más han gastado y endeudado México, sin que mejore nada en las condiciones de vida nacional. Ahora veremos, si esto avanza, yo creo que si Zedillo quiere una auditoría a Fobaproa, hecho por Andrés Manuel López Obrador y Slim, revela que no tiene miedo, y si Sheinbaum dice que el caso está cerrado es porque oculta más delitos de Andrés Manuel López Obrador, además de su descarado pacto con los grupos criminales por más de 30 años. Los que más queremos la auditoría somos nosotros, y no queremos más cuentos de la izquierda, queremos la verdad. Según las mentiras de la izquierda, he podido leer, para López Obrador él llama fraude del Fobaproa al hecho de que los bancos fueran rescatados por el IPAB. Es decir, él quería que todos los que tenían una cuenta de banco perdieran los ahorros de toda su vida. Después, Andrés Manuel López Obrador ordenó ocultar quiénes fueron los que se robaron el dinero, quejándose de que el gobierno restituyera el dinero robado a los inocentes clientes de banco. Las traiciones de López Obrador, sus crímenes contra México superan por mucho los escándalos de corrupción o responsabilidades de otros presidentes, con los cuales López Obrador fue cómplice, aliado, no sus enemigos. Es bien sabido que durante muchos años Estados Unidos estuvo gobernado por políticos criminales, y al parecer la impunidad soberbia de Andrés Manuel López Obrador siempre vino de Estados Unidos, una protección criminal para que hiciera lo que quisiera con México, sin tener castigo, pero ahora con Donald Trump eso podría cambiar. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.